espiritual, sobre todo los que son nuevos, tú ya sabías qué onda, ya sabes de qué se trata los mensajes que yo les doy a ustedes de mi Señor Jesucristo. Los demás ya lo saben también. Pero el que es nuevo, estamos enfrentándonos a luchas espirituales. Es algo en tu interior. Nosotros como personas estamos formados de un cuerpo, un alma y un espíritu. Entonces, el espíritu, el área espiritual nuestra, es la que hace conexión con uno de los dos reinos espirituales. O es Dios por un lado o es Satanás por otro lado. Entonces, si tú aceptas recursos de Dios, por ejemplo, pues obviamente vas a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. ¿Sí me explico? El fruto del Espíritu Santo siempre va a ser la característica de tu personalidad, el carácter y la personalidad de Jesucristo. Pero cuando tú dices, no quiero saber nada de Dios, o lo ignoras, pero eso sí, recibes los recursos de Satanás, alcohol, droga, pecado, todo tipo de recursos que Satanás, muy propios de él, pues tu vida es un desastre, es un caos, una inestabilidad tremenda. Cuando tú estás mal espiritualmente, emocionalmente reflejas un comportamiento pésimo, emocionalmente. Y cuando emocionalmente reflejas un comportamiento pésimo, tú dices, necesito un psicólogo. No, tú no necesitas un psicólogo. Tú lo que necesitas es a Jesucristo. Amén. Porque cuando Jesucristo está contigo, varón, Él dirige tu vida. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo. Lo que le hicieron a Él, si a mí me lo hacen, si se lo hicieron a Él, yo estoy con Él. Y dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Qué importante es que tú aprendas a entender esto, que ya no vivas tú, que ya no sea la manera de vivir a como tú la quieres vivir, sino como a Cristo la quiere dirigir. Porque cuando Cristo vive en ti, cuando tú ya has muerto a ti mismo y dejas que Cristo viva en ti, ¿te insultan? No te están insultando a ti, están insultando al que está dentro de ti. Porque la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que no es lucha carne contra carne. Efesios 6, 12 así lo dice. No tenemos lucha contra carne y sangre. Y te empieza a decir tu lucha contra 4 poderosos demonios que por más poderosos que sean, nunca van a poder ser mayores que Jesucristo. Jesucristo ya los derrotó en la cruz del Calvario. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, son los 4 enemigos que ahí dice Efesios 6:12. Así que tú sabes quiénes son tus enemigos espirituales. Pero si tú estás en Cristo, varón, tú tienes que tener una instrucción de cómo saberte comportar en Cristo. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Efesios, ahí mismo en Efesios, capítulo número 4. Efesios capítulo 4, versículo número 17. Porque muchos de ustedes ya han escuchado suficiente palabra de Dios, bastante palabra de Dios ya han escuchado. Y tú dices, bueno, ¿ahora qué hago? Ya acepté a Jesucristo. Ya estoy recibiendo palabra de Dios. ¿Y ahora qué? ¿Se acuerdan que tanto les he dicho que ustedes ahora tienen que saberse defender espiritualmente cuando llegue algún conflicto o una adversidad? Y si llega una enfermedad, que ustedes sepan enfrentarse a la enfermedad. Ya se los he dicho muchas veces cómo enfrentar las enfermedades. Pero, ¿cómo mantenerte firme en Cristo? Aquí en Efesios capítulo 4, versículo número 17 te da la instrucción. Dice,
El tema, fíjate cómo lo dice. La nueva vida en quién? En Cristo. No está diciendo la vida nueva en la Virgencita y en el santo de tu devoción. No te está diciendo eso. Te está diciendo en quién? En Cristo. En Cristo tienes una nueva vida. Porque dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y te lo explica. Las cosas viejas quedaron atrás. O sea, todo lo malo que hiciste, todos los errores, todo lo que te equivocaste ya quedó atrás. Si estás en Cristo, eres nuevo. Nueva criatura. Las cosas viejas quedaron atrás. He aquí todo es hecho nuevo. Y fíjate, te tengo una excelente noticia. Aparte de que todo es hecho nuevo, la ventaja de estar en Cristo, se rompen muchas maldiciones generacionales que tú ni siquiera sabías, pero ahí las venías arrastrando. Un ejemplo. Si tu papá tenía, por ejemplo, diabetes. Mi papá era altamente diabético. Y todo el mundo me decía, Adrián, vas a tener diabetes tú también. Le dije, no, diablo mentiroso, yo no acepto eso. Pero es que los médicos dicen que se transmite por genética. Quieras o no quieras, Adrián. Los demonios se transmiten por genética, claro que sí se transmiten por genética los demonios. ¿Por qué? Porque el mismo Dios dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice la palabra de Dios. Entonces, si mi papá es un adorador de la Virgen de Guadalupe y no de Jesucristo, porque si dice que adora a la Virgen de Guadalupe y a Cristo también, entonces ahí sería un ¿qué? Un adulterio. Peor tantito. Idólatra y adúltero espiritual, pues qué mezcla tan difícil, ¿verdad? Entonces, mi papá nunca quiso aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Él ponía su fe en un San Judas tremendo que tenía por ahí. Entonces no era Jesucristo su único Señor y Salvador. Por lo tanto, la maldición que él había adquirido de sus antepasados, él la tenía. Y obviamente yo también la tenía, ¿sí sabes? Porque estoy dentro de la generación, de acuerdo como dice la palabra de Dios, que visita a Dios la maldad, porque es una maldad que Dios te ordene, no tengas ídolos delante de mí, no te postres, no los adores, yo soy tu Dios nada más. Y las personas se la pasan adorando a otros dioses. Entonces, eso es una rebeldía contra lo que Dios te está ordenando. Pero cuando yo acepté a Jesucristo, rompí la maldición de mis papás, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Y haz de cuenta que, por eso dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Se rompieron todas las maldiciones. Me checo mi sangre, nada que ver con diabetes. Mi papá era hipertenso, nada que ver ya con hipertensión, no tengo hipertensión. Ustedes me conocen, ni siquiera una enfermedad me han visto, nunca me han visto enfermo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está conmigo. Amén, gloria a Dios. ¿Y han llegado enfermedades a visitarme? Sí, han llegado enfermedades a visitarme, pero mira, aprendo a echarlas fuera en el nombre de Jesucristo. Porque si las acepto, se quedan conmigo. Entonces eso es lo que yo quiero enseñarles, lo mismo que Jesucristo me enseñó a mí. Lo mismo que Jesucristo nos enseñó a todos, pero que todos no quieren aprender lo que Jesucristo enseñó. Así que, varones, el que continúa con la maldición de sus padres es porque no está en Cristo. Ahora ya estás en Cristo, perfecto, se rompieron las maldiciones. Ahora vamos a ver cómo permanecer en Cristo, como dice aquí, Efesios capítulo 4, versículo 17. Fíjate bien cómo te lo está diciendo. Esto pues, digo y requiero en el Señor. Digo y requiero. Te lo comento y te lo exijo, para que mejor me entiendas. Te lo exijo, varón. Ya si tú no quieres entenderlo, entonces
tú eres responsable de las consecuencias de tus actos. Si tú no quieres escuchar lo que aquí la palabra de Dios te dice, entonces ya tú, muy tu bronca con tu manera de vivir. Pero Dios te da la instrucción. Y aquí está. Te digo y te requiero en el Señor. Número 1. Que ya no andes como los otros gentiles. ¿Quién es un gentil? Primero vamos a entender qué es un gentil. Porque muchas personas entienden por gentil alguien que es amable. Pero aquí la palabra gentil no se está refiriendo a amable. Es un homónimo. Es muy diferente la versión. Es diferente. Es que son diferentes versiones. Yo tengo la Reina Valera. Pero bueno, total, te dan el mismo sentido. Son como los novios. Sí. Te dice, ya no andes como los otros gentiles. Los gentiles son aquellas personas que no formaban parte del pueblo de Dios. Que no eran judíos, vaya. Entonces, toda aquella persona que no tiene a Cristo se le considera entonces como un gentil. O sea, no gozas de los beneficios que Jesucristo te está dando. Para el pueblo hebreo, cualquiera que no fuera hebreo era un gentil. Cualquiera que no fuera judío era un gentil. Pero nosotros, con Cristo, nos formamos parte de una misma familia. Porque Juan capítulo 1 versículo 12 dice que el que cree y recibe a Jesucristo hay una potestad de ser hecho hijo de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 así lo dice. Si tú recibes a Jesucristo y crees en Jesucristo, ojo, no estoy hablando nada más de creer en Cristo, estoy hablando de que le creas a lo que Cristo te dice. Si tú recibes a Jesucristo, si tú dices, sí Señor, te recibo como mi único Señor y Salvador, y creo todo lo que tú me ordenes, las obedezco con mi corazón. La creo y voy a obedecer todo lo que tú me ordenes. ¿Qué me ordenas tú, Señor Jesucristo? Ama a tus enemigos, por ejemplo. Es una de las ordenanzas que da Jesucristo. Ama a tus enemigos. Pero ¿cómo, Señor? Me hizo tanto daño aquella persona. Ámalo. Es lo que yo te estoy dando como instrucción, dice Jesucristo. Ama a tu enemigo. Pero es que, Señor, tú no sabes todo el daño que me hizo. No importa, ámalo. Perdónalo. Ahorita precisamente venía platicando de esa situación de una persona en Cristo que hace tiempo que dejó de hablarme. De repente recibo un mensaje por ahí y lo elimina de inmediato. Y lo bendigo. A la persona lo bendigo. Dejó de hablarme, perfecto. Muy su cuento, ¿verdad? Pero si me habla, yo lo recibo con todo mi corazón porque nunca le he agraviado. Pero cada quien siempre es libre de decidir tener sus amistades y qué tipo de amistades. Ahora, si tú me preguntas, ¿por qué? Si él ni te pela, ¿por qué lo vas a perdonar? Por la sencilla razón de que él aceptó a Cristo, yo acepté a Cristo, y un día los dos vamos a morir a esta carne y vamos a querer entrar al reino de Dios enemistados, ni soñando. Enemistados jamás. Por eso siempre es bueno perdonar a las personas. No importa las ondas que se traigan, no importa. Si ofendiste, discúlpate y pide perdón. Si has ofendido, pide perdón. Humíllate. Si te ofendieron, perdona. Pero no es bueno que tengas el grillete con la persona que te ofendió. Ahí vas, donde tú vas, ahí llevas a la persona. Ahí lo llevas arrastrando. ¿Para qué? Al que te ofendió tanto, mejor perdónalo
y se rompe el grillete y ya eres libre y liberas a la otra persona también, lo has perdonado. Mi papá me hizo mucho daño a mí, física, emocional, espiritualmente me hizo un daño terrible mi papá. Lo perdoné. Él no me perdonó, él murió y haz de cuenta que le estaba hablando yo una piedra cuando él, sus últimos momentos en vida, fui para ponerme a cuentas con él, endureció su corazón, no me perdonó, pero yo sí lo perdoné. Él no me perdonaba que yo ya no fuera católico. Él nunca me perdonó que yo fuera un ministro de Jesucristo enseñando la palabra de Dios. Nunca me lo perdonó. A mí me decían muchas personas, hey Adrián, pero es que es necesario honrar a tu padre y a tu madre. Sí, lo sé que es necesario. Porque dice la palabra de Dios que si los honras a tu padre y a tu madre serás de larga vida en la tierra. Entonces, Adrián, ¿por qué traes broncas con tu papá? Porque mi papá no acepta que yo sea un predicador cristiano. Me agarraron mucho resentimiento mi familia. Entonces, Adrián, ¿por qué no obedeces lo que dice la palabra de Dios, que honres a tu padre y a tu madre? Si tu padre te está ordenando, pues obedécelo. No, Señor. El diablo hablando por boca de las personas, como quien dice. Y le contesté al diablo, también escrito está, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. ¿Sí me explico? Porque el diablo se quería aprovechar. Adrián, escrito está, honra a tu padre y a tu madre. Así que tu papá, hazle caso a lo que te está pidiendo, ya deja de predicar de Cristo. ¿Te das cuenta? El diablito es tremendo, varón. Y usa siempre, fíjate, el diablo dice un dicho en el mundo, perdonando el dicho, dice, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Entonces el diablo, nada tonto, usa a las personas más amadas en tu vida para poderte hacer tropezar y caer. ¿Cuántos no han recibido un rechazo de sus padres? Tú. Ahí te va, otra. ¿Cuántos de ustedes, me incluyo, no hemos recibido una mala palabra de parte de nuestros padres? Uy. Hasta con los dedos del pie levanto yo también. ¿Sí me explico? Hijo de tu quién sabe qué, cabrito de quién sabe qué. Haz de cuenta que te empiezan a... Eres un sanalero. Un plátano, de repente así. Me dijeron, no, espérame. No. Porque si sabes que lo que diga una autoridad otorga permisos al diablo para que... Es que el diablo dice, el papá me está dando permiso, dice que es un bruto. Pues, déjame lo hago bruto. El papá me dio un permiso. Y por eso muchos viven en una poca inteligencia, para que mejor me entiendan. Y no te entran los números, no te entra la razón, no te entra nada, no te entra nada. ¿Por qué? Porque hay una protección diabólica que el mismo papá otorgó cuando te dijo que eras un bueno para nada, un bruto, y etc. Tú empiezas a fracasar en muchas áreas. Pero cuando estás en Cristo, varón, se rompen las maldiciones. Porque Amén. ya Jesucristo pagó en la cruz. Amén. Para que tú seas libre. Por eso qué importante es tener a Cristo, varón. Yo no te predico a Jesucristo para que pertenezcas a una religión. No, yo no vengo a eso. Yo no pertenezco a ninguna religión, se los advertí al principio de la plática. Yo le pertenezco a Jesucristo, no a la religión. Y ese Señor Jesucristo que pagó en la cruz para que yo sea libre, yo lo acepto y recibo su bendición, que Él pagó por mí en esa cruz. Así que Satanás ya no tiene por qué fastidiarme con enfermedades
hereditarias de mis antepasados. No me tiene por qué molestar Satanás con una enfermedad que te va a dar diabetes. No, al diablo le va a dar toda la diabetes del mundo. ¿Sí me explico? Yo se la regreso, ay, vámonos. Yo corto con esa maldición en el nombre de Jesucristo. Amén. O sea, si alguien me dice, te vas a enfermar, te devuelvo tu demonio para otro lado. Sí, es la verdad, varón. Tú nunca aceptes. El coronavirus, que te vas a morir, que esto, que lo otro. No, no, ningún morir ni que nada. Yo estoy bien protegido con Cristo Jesús. Claro, claro, tengo que ser compatible con Cristo para que tener la protección de mi Señor Jesucristo. Amén. Así que, varón, es otra manera de vivir. Por eso aquí te está diciendo, número uno, la instrucción número uno, que ya no andes como otros gentiles. Que ya no andes como esas personas. Si te juntas con burros, aprenderás a rebuznar. Si te juntas con gallinas, vas a aprender a cacarear, varón, así de sencillo. Si te juntas con perdedores, perdedores serás. Si vas con un perdedor es para que tú lo levantes en el nombre de Jesucristo, no para que te solidarices con su fracaso. Estás tú para levantar, para caerte con el caído, varón. Espero que por favor lo entiendas. Porque esta es una clave de éxito para tu vida. Ya no andes como los otros. Ahí está la instrucción número uno. Ya no andes como los otros, allá, aquellos. ¿Cómo andan esos gentiles? Que andan en la vanidad de su mente. A eso se caracterizan las personas que, esos gentiles sin Cristo, se caracterizan por andar en la vanidad de su mente. No, yo no necesito a Cristo. No, yo mi santita muerte, que así vive esa gente. Así vive esa raza. Despreciando a Jesucristo, al que pagó por cada uno de nosotros en esa cruz. Lo desprecias adorando a vírgenes, a santos de tu devoción, a santa muerte, que de santa no tiene nada, es el vil diablo. ¿Por qué la gente desprecia tanto a aquel que pagó por cada uno de nosotros en esa cruz? Es lo que no entiendo. ¿Por qué? Porque tienen cauterizado su entendimiento. Quedó bloqueado el entendimiento. Por eso dice la palabra de Dios que tengamos la mente de Cristo. Es necesario tener la mente de Cristo. Porque el que está sin Cristo, varón, anda en la vanidad de su mente, viviendo una vida sin necesidad de Jesucristo según él, pero está expuesto a ser invadido por demonios, enfermedades, fracasos. ¿Qué caso tiene andar así? ¿Qué caso? No tiene caso andar como un derrotado por la vida. Si vas a estar en Cristo, varón, tienes victoria. En todo conflicto que se presente en tu vida, vas a tener victoria, varón. No te estoy diciendo que aceptes a Jesucristo para que tengas victoria. No me lo entiendas por ese lado. Te estoy diciendo que aceptes a Jesucristo por una sola razón. Una sola razón. Por amor. Amén. Porque cuando aceptas a Jesucristo por amor, por gratitud por todo lo que hizo en esa cruz, automáticamente tienes victoria, tienes bendición, tienes protección, tienes todo, porque lo estás siguiendo por amor y no por conveniencia. Amén. Esa es una clave muy importante. Bendito A Dios sea. jamás lo podremos engañar. Dios sabe si lo sigues por amor o si lo sigues por, como dijo Juan el Bautista, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Mucha gente se enoja porque toco estos temas de lo que dijo Juan el Bautista, generación de víboras, porque me dicen muchas personas, ay, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Me dicen, ay, hermano Adrián, a usted le falta mucho amor. Pues espérame, ¿por qué Juan el Bautista dijo generación de víboras?
¿Quién les enseñó a huir de la... Oye, qué falta de respeto les dijo víboras a los sacerdotes. ¿Dónde está el respetillo o qué? No, lo que pasa es que con el diablo no te vas a poner a cortar florecitas ni a hablarle con amor al diablo y cosas así, ¿sí me explico? ¿Somos soldados del ejército de Dios o quieres permanecer siendo un vil corderito? Cortando florecitas y ay, todo es amor y pintando corazoncitos. El guerrero tiene que caracterizarse por tener carácter de Jesucristo. Jesucristo era amor, pero con aquellos perversos que eran malos, eran malvados, los mismos sacerdotes que pretendían matarlo, les dijo: sepulcros blanqueados. ¿Sabes lo que es un sepulcro blanqueado? Muy bonito por fuera, pero por dentro está lleno de hueso, de podredumbre. Oye, les pregunto a los cristianos, a ver, ¿por qué no le dicen a Jesucristo? Qué irrespetuoso, ¿dónde está tu amor, Señor Jesucristo? ¿Por qué les dijiste sepulcros blanqueados? Pero así, por lo general, siempre son mujeres las que, ay no, es que tenemos que orar mejor por el caído, por el perdido, que... Espérame, sí es cierto, tenemos que orar por el perdido, por el caído, sí, pero con el perverso, ese tú lo tienes que tratar con la punta del pie, así como el mismo Señor Jesucristo, que con látigos volcó las mesas de los cambistas, varón, porque estaban lucrando, estaban haciendo comercio en el templo sagrado de Dios. Si Jesucristo viniera y se metiera a las iglesias los domingos, te aseguro que agarraría a latigazos al pastor cuando esté pidiendo dinero, bajo la modalidad de diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque el evangelio no se presta a lucro. ¿Cuándo vieron a Jesucristo andar pidiendo dinero? Ya te di palabra, brínquenle todos. Ahí dice la palabra de Dios, diezmos y ofrendas, o sean obedientes, denme lana. ¿Cuándo dijo Jesucristo? Nunca lo dijo eso. Así que, varón, no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora, tú me vas a preguntar, ¿por qué andan en la vanidad de su mente? Ahí mismo te da la respuesta la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 del 17, 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Andan en la vanidad de su mente porque tienen el entendimiento entenebrecido. Ahí están las personas adorando a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Es que es la Virgen María. Espérame, yo conozco una Virgen María, pero no era mexicana, era judía. Se llamaba María, no se llamaba Guadalupe. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está la mentira? ¿Dónde está? ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué quieren meterte algo que no está escrito en la palabra de Dios? ¿Sabes lo que significa la palabra Guadalupe? Barranca de lobos, Lupe de lobo, Guada es barranca. Ahí está. Traducido del náhuatl, creo que es una palabra de origen náhuatl. Mejor es que lo que dice la palabra de Dios, varón. Sométete a lo que dice la palabra de Dios. No tengas el entendimiento entenebrecido. O sea, yo tendría el entendimiento entenebrecido si empiezo a creer en cosas no escritas en la palabra de Dios. Si aquí la palabra de Dios me dijera una nueva vida en María, bueno, pues adoraría a María, ¿sí me explico? Si la palabra de Dios me dijera, de tal manera he amado al mundo que te estoy dando a María, bueno, pues recibo a María entonces, porque Dios me está dando la orden. Pero la orden en Juan 3:16 es, de tal manera amó Dios al mundo que dio a quién, a su Hijo unigénito, Jesucristo. Y te dice para qué te lo dio, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Entonces es lo que te estoy diciendo. La palabra de Dios te dice algo y las personas terminan haciendo lo contrario. Juan 14:6. Juan 14:6 dice Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Juan 14:6. Pero las personas deciden: no, Señor Jesucristo, tú no eres el camino. Las personas dicen: mejor acá sigo a María, a la Virgencita, al santo de mi devoción, a San Pascual Bailón, a San Judas, a San Chucho, a San Cayetano, a San Filemón. ¿Sí te das cuenta? O sea, las personas agarran el camino que les da su regalada gana, varón. Ahí es ahí donde yo quiero llegar. Ahí empieza tu conflicto. Ahí es la prueba de que, como dice la palabra de Dios, tienen el entendimiento entenebrecido. Ay, Pastor Adrián, ¿por qué insulta? ¿Por qué falta de amor? ¿Por qué les dice que tienen el entendimiento entenebrecido? Así hay mucha mujer por ahí que me empieza a reclamar de repente. ¿Qué no lo digo yo? Ahí lo está diciendo la palabra de Dios. Tienen el entendimiento entenebrecido, varón. Porque Dios ordena algo y las personas terminan haciendo lo contrario. Terminan haciendo lo que Dios prohíbe. Una prueba. Ahí te va la prueba. Si yo voy con el Papa en el Vaticano y le pregunto al Papa en el Vaticano: oiga, Papa, ¿puedo yo pedirle a la Virgen de Guadalupe y postrarme y pedirle un milagro? ¿Qué me va a decir el Papa? ¿Que sí o que no? Me va a decir que sí, ¿verdad que sí? ¿La puedo tener como mi santo de devoción a la Virgencita de Guadalupe? ¿Sí o no? Me va a decir el Papa: sí, hijito mío, sí la puedes tener, es muy milagrosa. Y Dios acá me está diciendo en su palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. De Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. No tendrás dioses ajenos. Ni te postrarás, ni las adorarás, ni las servirás. No tendrás ni imagen ni estructura de nada de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. No tendrás nada de eso. No te postrarás ante eso, no las adorarás, no las servirás. ¿Y qué es lo que termina haciendo la gente? Haciendo lo que Dios prohíbe. ¿Por qué? Porque aquí te está diciendo que son gentiles, número 1, número 2, que andan en la vanidad de su mente, y número 3, andan en la vanidad de su mente porque tienen, número 3, el entendimiento entenebrecido. O sea, está lleno de tinieblas el entendimiento, no lo entienden. Cuando los discípulos de Jesucristo le preguntaron a Jesús, después de que Jesucristo le dio la parábola del sembrador a mucha gente, los discípulos decían: oye, Señor, ¿por qué mejor no les hablas directo en vez de hablarles por parábolas? ¿Qué es eso de que una semilla cayó entre espinos, que otra cayó en el camino y que otra cayó, ¿sí me explico?, en buena tierra o junto al camino? ¿Por qué no les hablas directo, Señor Jesús? ¿Sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo a sus discípulos: a ustedes se les ha dado a conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. A ustedes sí, pero a ellos no. Ustedes sí, porque ustedes deciden acercarse y recibir a Jesucristo. Pero aquel que tiene el corazón cerrado, hecho piedra, que no quiere saber nada de las cosas de Dios, que no quiere saber nada de Jesucristo, ni es agradecido con lo que Jesucristo hizo en la cruz, ese no le es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Entonces, hay una separación. ¿Te das cuenta? Ahí está la separación. Entre los que sí son agradecidos con Dios por Jesucristo y aquel que vive como burro sin mecate. Así de sencillo, varón. Y perdón el ejemplo, pero es una realidad. Si Jesucristo pagó en la cruz por nosotros, nos da libertad, vivir sin Cristo sería una verdadera torpeza, varón. Solamente toca tu corazón y te das cuenta que está latiendo. ¿Por qué late? Porque la misericordia de Dios es tan grande para ti que te da vida. Amén.
Tápate boca y nariz y deja de respirar por un buen de tiempo y verás que te mueres. Ese es el amor de Dios que te da vida. Amén. ¿Por qué no ser agradecido con Él? Ahora, si no te la quieres pasar de que gloria a Dios, aleluya, de perdido dile, Señor, gracias por darme la vida. Gracias por darme a tu Hijo. La mejor manera de amar a Dios, ¿sabes cuál es? Porque mucha gente no sabe cómo es la mejor manera de amar a Dios. Agradeciendo es una mejor manera, pero hay quienes agradecen, gracias Señor, pero Dios dice, perdona a tu enemigo y, ay no, ese no lo voy a perdonar jamás. O sea, entonces la mejor manera de amar a Dios, ¿sabes cuál es? La obediencia. Señor, no entiendo por qué me lo dices, que perdone a mi enemigo, pero si tú lo dices, lo tengo que perdonar. Y lo tienes que perdonar de corazón, porque si no serías un hipócrita. Y eso está peor. Así que, varón, es importante obedecer a Dios, porque en la obediencia a Dios es la mayor prueba de tu amor por Dios. Amén. La obediencia. Porque mucha gente por eso le canta y le baila y todo, porque saben bien que de esa manera quieren tener a Dios contento, porque no le obedecen. Y te doy un ejemplo. Jesucristo dice, Marcos 16, versículo 15, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No, Señor, yo mejor aquí me quedo aplaudiéndote y adorándote. Y no, yo aquí mejor, gloria a Dios, aleluya. Sí, burro, te estoy diciendo que salgas y prediques el Evangelio. No que te quedes, gloria a Dios, aleluya, y cantándome cancioncitas. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tanto show, circo, maroma y teatro si te ordeno algo y no lo haces? Prefieres quedarte aplastado en la banca de tu iglesia. ¿Sí me explico? Pero ahorita vemos las preguntas al final. Ahí aguántame, que no se te olvide. Así que, varón, es importante congregarte, pero las personas no saben qué significa la palabra congregarse. Si tú no conoces la palabra de Dios, es importante que te congregues y recibas palabra de Dios. Pero cuando ya recibiste palabra de Dios, es importante que tú des lo que has aprendido. Tienes que ser un difusor de la palabra de Dios. Por ejemplo, yo vengo aquí con ustedes, yo no me congrego allá y me aplasto en una banca, no. Yo vengo con ustedes a enseñarles y aquí los estoy congregando. ¿Qué significa congregar? Reunir. Aquí hay un grupo de personas. Congregación significa estar reunidos en un solo lugar. Ustedes aprenden, yo enseño lo que mi Señor Jesucristo me ha enseñado, y ahí va lo que mi Señor Jesucristo me enseñó a mí, yo se los comparto a ustedes. Para que no tengan el entendimiento entenebrecido. Para eso se les enseña la palabra de Dios. Amén. Tercero, ajenos a la vida de Dios. Esa es la siguiente característica. ¿Cuál dijimos que era la primera? Teniendo el entendimiento entenebrecido. Que andan en la vanidad de su mente. Número 2, número 1, gentil. Que andas como gentil. Número 2, andas en la vanidad de tu mente. Número 3, que tienes el entendimiento entenebrecido. ¿Y por qué tienes el entendimiento entenebrecido? Número 4 te lo dice, porque estás ajeno a la vida de Dios. Obvio que si estás ajeno a la vida de Dios, no, yo prefiero mejor no congregarme. Estás ajeno a la vida de Dios, entonces no quieres recibir la instrucción de la palabra de Dios, estás ajeno a la vida de Dios. Si estás ajeno a la vida de Dios, dale reversa, andarás en la vanidad de tu mente, tendrás el entendimiento entenebrecido y te comportarás en la vida como un vil gentil. Pero si tú dices, no, yo no quiero estar ajeno a la vida de Dios, yo quiero conocer de la palabra de Dios, muy bien.
empiezas a hacer un cambio radical en tu vida. Pero si no, ¿por qué andan ajenos a la vida de Dios? Y aquí te lo continúa diciendo, por la ignorancia que en ellos hay. Ignorancia que en ellos hay. Si tú ignoras lo que Dios te ordena, varón, te vas a comportar como una persona ajena a la vida de Dios. Si tú ignoras lo que aquí dice. Y dale reversa. Si estás ajeno a la vida de Dios, vas a tener el entendimiento entenebrecido. Sigue dando reversa. Si tienes el entendimiento entenebrecido, es porque andas en la vanidad de tu mente. Y si andas en la vanidad de tu mente, es porque eres un gentil y así te comportas como un vil del mundo. Entonces, ajeno a la vida de Dios, ¿por qué? Porque tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué hay ignorancia? Por la dureza de su corazón. Sí, adelante. ¿Por la qué? Por la dureza del corazón. No, yo no quiero recibir a Jesucristo. Yo estoy bien así con mi virgencita. No, pues síguele con tu virgencita y a ver hasta dónde te llega el corrido. Así están las personas, con la dureza en su corazón. ¿Por qué adoras a la virgencita? No, es que mi mamá es católica y me enseñó la fe católica y yo tengo que aprender la fe católica que mi mamá me enseñó. Espérame. Pero entonces tú ignoras lo que aquí dice, que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. ¿Qué tienes que andar siguiendo estos caminos? Así que, varón, aquí está la palabra de Dios para ti. Ya no andes como los otros gentiles. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Yo te pregunto a ti, varón, ¿está tu corazón endurecido? Yo espero que no. ¿Estás agradecido con lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario? Yo espero que sí. Satanás me dice muchas veces, me dice, Adrián, ¿por qué te metes con religiones? Pues el diablo no le conviene que le destruya su plan. El diablo no le conviene que yo te predique la palabra de Dios como te la estoy predicando. Yo tengo que enseñarle a las personas quién es Jesucristo y lo que Jesucristo hizo por las personas. Yo les tengo que enseñar, pero a nadie le estoy poniendo una pistola en la cabeza para que a fuerza acepten a Jesucristo. Yo solamente doy el mensaje, varón. Como dice la palabra de Dios, soy solamente un sembrador y ustedes son el campo donde cae la semilla. La palabra de Dios es la semilla. ¿Y el sembrador qué hace? Avienta la semilla. Eso es lo que yo hago. Aviento la semilla. Aviento la palabra de Dios a tu corazón. La pregunta es, ¿cómo está el campo de tu corazón donde está cayendo la semilla? ¿Está cayendo en buena tierra? ¿O acaso cayó en el camino? ¿Y han venido las aves del cielo y recogieron la semilla? ¿Los cuervos? ¿O acaso la semilla cayó entre espinos? Germina la semilla, crece la planta, pero los espinos la ahogan. Y al finalmente la planta se seca y se muere. ¿En dónde está cayendo la semilla que te acabo de dar? ¿Acaso cayó entre piedras que por no haber tierra quiere crecer
pero el sol la destruye porque no hay tierra, no hay humedad, se quema, se destruye la semilla. ¿O acaso la semilla que te acabo de dar cayó en buena tierra? Amén. Donde cae en buena tierra, hay humedad, hay nutrientes de la tierra. La semilla germina, crece una planta y da fruto en sobreabundancia. Amén. La idea, varón, de Dios, que Dios quiere para ustedes, es que ustedes sean personas que den fruto de Dios en ustedes y en las personas que convivan con ustedes. Iba Jesucristo caminando con sus discípulos y vio una planta de higos, una higuera la vio, y empezó entre las ramas buscar algún higo porque quería comer. Vio la planta muy bonita, pero no encontró ningún fruto. Y Jesucristo maldijo la higuera: nunca más des fruto. Si no me das, no me sirves para nada. Y siguió su camino. Y los discípulos se quedaron: ¿cómo fue eso? ¿Por qué le habla así tan feo a la planta? Nada más porque la planta no tenía un higo. Resulta que cuando venían ya de regreso, pasaron por donde estaba la higuera y estaba la higuera toda seca. Seca. Y los discípulos se asombraron y dijeron: mira, Jesús, la higuera que maldijiste se secó. Espero que estén entendiendo por dónde voy. ¿Quieres ser bendecido, varón? Si tú quieres ser bendecido, Dios está dispuesto a bendecirte. Pero sabes una cosa, tienes que dar fruto. Porque si no das fruto, te va a pasar lo mismo que a la higuera, que la cortan y sirve para echarla al fuego. Aleluya. Y tú no estás para andar en el fuego, varón. Creo que ya estuviste mucho tiempo en el fuego. Ya Dios te ha rescatado y quiere poner en ti una nueva semilla que germine y dé fruto en sobreabundancia. Esto se los digo, varón, con el corazón de mi Señor Jesucristo para ustedes. Para que les vaya bien en todo lo que hagan. No es religión lo que te vine a predicar. Es lo que la palabra de Dios te quiere decir a ti. Las palabras de Dios ahí están escritas, yo nada más se las reproduje a ustedes. ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Porque ustedes todos lo pueden en quién. En Cristo nos fortalece. Amén. Porque en Cristo son más que qué. Vencedores. Y sean el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a orar para terminar este momento.